Con el móvil de Patagonia Andina llegamos al hoyo, donde, bueno, hace muy poquitito está funcionando la policía comunitaria y estoy con Anaí Ñancufil, oficial principal de la policía comunitaria de la comarca aquí en Chubut, de la comarca andina. Anaí, buen día, bienvenida a Patagonia Andina, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, muchas gracias. Muy bien, y como decías vos recién, nosotros somos una división creada el 7 de enero. Tenemos la resolución por parte del jefe de policía y del gobernador, y nuestra base está ubicada detrás de la comisaría de El Hoyo. Tenemos base ahí, pero abarcamos toda la comarca andina. Es decir, que llegamos hasta Cholila, Maitén, Epuyén, Lago Puelo y El Hoyo. ¿Y cuál sería la función principal de la policía comunitaria? Abarcamos varios aspectos. Por un lado, trabajamos con las escuelas, con los niños, niñas y adolescentes en riesgo. Trabajamos con el servicio de protección. Después también tenemos asuntos que respectan a los vecinos, a los conflictos vecinales. También nos dan intervención y nos acercamos a hablar con cada una de las partes para ver si podemos llegar a un acuerdo que hasta ahora nos está funcionando, por suerte. Eh, También lo que es animales sueltos. Estamos viendo la manera de trabajar en forma conjunta porque hay gran cantidad de denuncias sobre los animales sueltos o mordeduras de canes o animales que se cruzan al predio del vecino y causan daños. Eh, y también con los adultos mayores en riesgo. Claro, una tal vez de sus tareas tiene que ver con la aproximación y tal vez primer acercamiento cuando hay algún conflicto, como decían, entre vecinos, digo, pienso, en vez de llamar a alguna de las fuerzas policiales o bomberos, ustedes intervendrían primero para luego dar paso a las otras fuerzas, ¿sería así? Nosotros vamos al lugar por una denuncia que ya está radicada, Bien. ¿no? Y lo ideal es tratar de evitar que sea un caso más grave. Ujú. Nuestra idea es ir al diálogo y poder solucionarlo con la palabra y no tener que llegar a instancias judiciales más graves. Bien, y en esto de la prevención hay diferentes temas que van a ir abordando o tienen como una agenda con respecto a las escuelas, eh, a este recorrido y de cercanía con la población, ¿no? Sí, así es. En este momento, bueno, como vos dijiste, nuestra tarea fundamental es la prevención. Ujú. Y lo que tenemos primero en la agenda es las estafas virtuales. Después sí nos vamos a ir acercando a las escuelas y vamos a dar talleres o charlas sobre bullying, grooming y después lo que vaya demandando la población misma. Bien, y aquí nos encontramos para también ampliar este tema de las estafas virtuales con Agustín Hermosilla, abogado de Fiscalía de aquí del Hoyo. Bueno, Agustín, bienvenido a Patagonia Andina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Primero, te agradezco tu tiempo. Eh, Creo que, como bien lo señaló Anaí, es fundamental la prevención en estos aspectos y es un delito que se encuentra constantemente creciendo. Bien, contanos cuáles son, digamos, los principales, las principales estafas, digamos, virtuales o los principales temas en lo que es estafas virtuales. En sí, lo que hemos ido tanteando de la Oficina Cibercrimen es que es cíclico. Hay tiempos que rondan cerca de los autos, de la compra-venta de motores 0 kilómetro, hoy puntualmente de iPhone y con específico puntapié en la zona y es hoy con la problemática con hotelera y cabañas. Bien, con respecto al turismo, bueno, en Bolsón hemos tenido varios casos de estafas de vecinos, bueno, turistas, en realidad, que llegaban con ciertas reservas hechas de modo virtual y se encontraban con que o no existía el lugar, no existía la persona, etcétera. Eh, ¿Cómo han tenido aquí algún caso? ¿Lo abordan de alguna manera? Puntualmente en este lado del paralelo no.
Sí, tuvimos un caso muy cercano con simulación de transferencias. Le envían al propietario un CBU con los datos que él mismo proporcionó. El tema es que esta transferencia en realidad y en la práctica nunca existe. El usuario confiado del dinero piensa que va a estar esperando a la persona, el estafador, horas posteriores lo llama y le dice que no pudo realizar la transferencia y que por error muchas veces la suma que transfieren es mayor. Esto viene adulterado y se envía una copia al WhatsApp del vendedor. El locatario en este caso, generalmente de buena fe, trata de devolver ese dinero sin percatarse de que el fondo nunca ingresó, entonces Claro. cae en la estafa. ¿Cómo se investiga? Algo que, bueno, siempre se utilizan alias, digamos, falsos, cuentas falsas de diferentes redes sociales. ¿Por dónde se empieza a investigar cuando sucede una estafa electrónica? Mira, la principal herramienta y lo que siempre se remarca es que la víctima no borre ningún elemento. Esto es ninguna comunicación, números de teléfono, comprobantes, no los tires. La primera medida investigativa que se hace es pedirle a Dajudeco, que es una entidad nacional, para saber desde dónde salió esa comunicación. Se pide una triangulación de antenas y se pide quién es el titular. Generalmente ya sabemos, el dato que nos va a dar del abonado es una identidad que es suplantada. Lo mismo nos pasa con la cuenta bancaria. Se pide un levantamiento que se llama del secreto bancario al juez de garantías, lo autoriza y se siguen los fondos hacia dónde van destinados. Vuelvo a repetir, generalmente es una identidad suplantada. Ya hay precedentes bueno, de ciertas organizaciones que llevan estas estafas virtuales, de haber encontrado algunos de estos estafadores y te pregunto también cuál es la condena, porque bueno, es algo también relativamente, entre comillas, nuevo, ¿no? Esto de las estafas virtuales, ¿no? Afirmativamente es un proceso que lleva mucho tiempo y requiere de muchos escritos y seguir lo que se llama la trazabilidad del dinero, que por ahí es la punta más fuerte de toda la investigación. Lamentablemente el Código Penal no tenemos grandes sanciones para estos delitos y hay una gran cantidad de delitos que quedan fuera, como el caso de la suplantación de identidad o las sanciones administrativas a quien presta con su consentimiento para saber que se van a malversar caudales, o el caso del lavado de dinero. ¿Y cuánto tiempo digamos, esto que decía del Código Penal, no hay grandes, tenés ahí para hacernos un resumen más o menos de un estimativo de tiempo de un estafador virtual es atrapado y cuánto sería la condena? El estimativo hoy es hasta 4 años. Hay que ver antecedentes, analizar otros criterios de oportunidad. Sin perjuicio de ello, también se pueden ir acumulando entre más víctimas hayan o no al delito. Circuló una noticia hace muy poquito sobre concretamente estafadores virtuales que se comunicaban por WhatsApp en nombre del Banco de Chubut a diferentes usuarios pidiéndole algunos datos. Bueno, con respecto a esto, ¿tenés algo de información, algo que contarnos? Hoy en puntual no he tenido víctimas todavía con denuncias firmes. Sí, esto es parte de la vulnerabilidad. Pasó recientemente porque va de la mano. Mercado Libre fue hackeado. Se vulneraron 300.000 datos de usuarios con tarjetas de crédito. Entonces, si nos ponemos del lado del ciberatacante, hoy esta persona cuenta con un montón de datos en su computadora y es muy fácil hacernos caer en el engaño. Entonces, por ahí del otro lado, la principal herramienta que tenemos es siempre buscar el contacto persona a persona y dirigirnos a la entidad para saber si es verdad o no el caso. ¿Cuándo fue esto Pasó hace 2 noches. Bien hacer. Fresco. Entonces fueron, ¿cuántos usuarios y datos, digamos, se hackearon? 300.000 usuarios. 300.000 usuarios y con sus cuentas. Cuentas enteras con tarjetas de crédito, débito asociadas, documentos, número de teléfono, registros completos que tienen. ¿Se puede saber aquí en la región si bueno, hay que preocuparse los usuarios de esta red? ¿O es algo que bueno, todavía no tiene control o datos a nivel geográfico de los lugares?
todavía no se ha podido mensurar ese daño que puede generarse. Tampoco Mercado Libre ha salido a informar hasta dónde fue el alcance del ciberataque. Pero hoy lamentablemente ya no se puede desvincular esa tarjeta porque los datos ya están en la red. Sí, el paso que se recomienda es tener todo con doble factor de autenticación para evitar problemas. Uno de los temas que nombraban era esto del grooming, que tiene que ver con un acoso virtual, ¿no? Y hablabas, Anaí, del abordaje en las escuelas, ¿no? La virtualidad en la juventud, en los niños, bueno, está más que presente, y en las escuelas también, después de 2 años de pandemia, mucho más. ¿Tienen pensado cómo abordar esto del acoso y la violencia virtual? Sí, la idea es poder ir justamente a hablar con los niños y explicarles que seguramente los padres igual se lo han dicho, que no le pueden dar datos a los compañeros de juego, porque muchos, dado la pandemia, se han conectado mucho con los juegos por internet, los juegos online, y se conocen con otros nenes o con otras personas que dicen ser nenes. Quizás algunos les mienten con la edad, los engañan de alguna manera, les sacan información. Entonces la idea es poder prevenirlo desde ese lado. Bien. Y Agustín, bueno, con respecto a esto, en la región, ¿algún caso o algo que nos puedas contar con respecto al grooming? Sí, han habido casos en la jurisdicción. Recientemente se ha dado intervención también a la Fiscalía Especializada de Cibercrimen de Rawson. Ya hay antecedentes con causas grandes que han terminado con cantidad de allanamientos en Perú. Generalmente está el fenómeno de la internacionalidad. O sea, esto no tiene fronteras y sobre todo es la prevención. Los antecedentes más grandes de Argentina están en Córdoba y Bariloche, donde a los menores o a los niños se los infiltra mediante el engaño de que, por ejemplo, te voy a citar para la escenografía o para la película de Frozen. Con esos datos buscan que el menor nunca dé aviso al adulto, y cuando se quiere dar cuenta ya se encuentra en una crisis porque el groomer empieza a extorsionarlos al punto de que la criatura ya ni siquiera duerme a veces. Y bueno, y además de este acoso psicológico y virtual, se pasa también a digamos, hay un trasfondo de búsqueda de contacto también con los menores, ¿no? Y ahí, bueno, ya tal vez entramos a lo que es acoso o abuso sexual de menores, ¿no? Exacto, del grooming se puede desvincular o fragmentar a la tenencia de imágenes, que es un delito también sancionado por el Código Penal, de abuso sexual infantil. Se puede también, y se ha visto en los 2 fallos de Córdoba y de Bariloche, que se los instrumentaliza a los menores para cometer casos de abuso sexual con acceso carnal entre menores, como así corromperlos. Bien. Bueno, preocupantes estos temas y bueno, más que necesario el abordaje tanto de policía comunitaria como de fiscalía. ¿Alguna actividad pronta? Bueno, estaban hablando de las escuelas, también me imagino que los adultos también trabajarlo con ellos para que estén atentos, no solamente a estafas virtuales que tengan que ver con sus cuentas o también con los juegos o las redes de los chicos, ¿no? ¿Alguna actividad pronta o están en agenda, están ahí solucionándolo todavía? Y nosotros estamos en Lago Puelo y acá en El Hoyo nos van a ver que estamos entregando folletos. En el Lago Puelo se acercaron mis compañeros a un centro donde se juntan los adultos mayores y le dieron una charla igual y le entregaron folletería. Bien, ¿y cómo hacemos para contactarnos por alguno de estos temas que charlamos? Generalmente las comisarías dan inmediata intervención cuando hay caso vinculado con un menor a la guardia. Desde ese momento, como medida principal, siempre no borrar nada de lo que haya en las conversaciones ni en el contenido, y se procederá con la medida urgente que corresponda. Bueno, y Anaí, tenemos el teléfono de contacto directo con Policía Comunitaria. Sí, es 2944-471-104 el fijo. Ahí estamos de guardia de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, y después hay guardias pasivas y se pueden comunicar al 2945 15 54 70 35, es el teléfono celular.
que si bien la base está aquí en El Hoyo, detrás de la comisaría, decías, es para toda la comarca, recordamos, como decíamos al principio, Lago Puelo, Epuyén, Cholila, Maitén y, bueno, obviamente El Hoyo. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a vos. No, por favor, hasta luego. Hablábamos con Anaí Ñancufil, oficial principal de la Policía Comunitaria de la comarca andina de Chubut, y Agustín Hermosilla, abogado de Fiscalía.